Buenas noches, mi nombre es Yasmín Pedrosa Rodríguez, pertenezco al CDA Bucaramanga y el día de hoy voy a hablar sobre el componente práctico de microbiología. Bueno, en este componente práctico vamos a hablar acerca de qué es la columna de Winogradsky, materiales para su realización, el procedimiento y los resultados que se obtuvieron. Entonces, ¿qué es la columna de Winogradsky? Fue establecida por el microbiólogo ruso Sergei Winogradsky, quien la utilizó a finales del siglo XIX en sus estudios de microorganismos del suelo. La columna es un sistema acuático en el cual los microorganismos se establecen en regiones diferenciadas según su metabolismo. Integra un modelo de ecosistemas como si fuese un tapete microbiano que se reproducen en aguas dulces o saladas donde crecen microorganismos del medio acuático y de sedimentos. Materiales para su realización. Los materiales entonces tenemos botella plástica, suelo rico en materia orgánica, fuente de carbono, papel periódico picado, fuente de calcio, cáscara de huevo molida, fuente de azufre, sulfato de magnesio, agua a temperatura ambiente hervida, papel vinipel y bandas elásticas. En esta foto podemos observar los diferentes componentes con los que se realiza la columna de Winogradsky. Bueno, el procedimiento. Entonces iniciamos con adicionar materia orgánica. Después de eso se estableció el papel periódico picado, se le adicionó al envase plástico y se fue compactando. Posteriormente se picó el huevo, la cáscara de huevo, se le adicionó también y se siguió compactando. Posteriormente le aplicamos el sulfato de magnesio y le fuimos adicionando el agua y luego se cubrió con el papel vinipel y se selló con las bandas elásticas. Entonces acá podemos ver ya la columna terminada, lista para su proceso. Los resultados. Entonces acá los resultados, bueno, podemos observar aquí donde fue ubicada nuestra columna, la cual la ubiqué en una ventana donde le diera luz, pero de una forma atenuada. Después, bueno, de ahí en adelante, pues empieza a ver todo el desarrollo por el proceso que se vino adelantando y ahí es donde podemos ver una sucesión de una comunidad microbiana, bacterias que se intercambian metabólicamente, similar a lo que ocurre en la naturaleza. Se puede evidenciar su distinta coloración, pues aquí la podemos observar, la coloración que fue tomando. La columna es un sistema anóxico en miniatura que puede usarse como suministro a lo largo del plazo de bacterias para cultivos de enriquecimiento. Bueno, vamos a hablar acerca de las fases de la columna. Entonces tenemos la fase anaeróbica en esta parte, que es esta parte de acá. La columna es la más rica en oxígeno y muy pobre en azufre. En esta parte el agua contiene gran cantidad de microorganismos aeróbicos, los cuales se encuentran en hábitats acuáticos ricos en materia orgánica, los cuales pueden moverse y establecerse en nuevos lugares, al igual que los fotosintéticos como las algas, como las podemos observar aquí en la parte de arriba, y cianobacterias filamentosas, como lo vemos acá en la foto. El oxígeno que en ellas produce se dispersa de la superficie, creando un ambiente parecido al de los lagos, los cuales contienen sedimentos ricos en nutrientes. La zona microaerofila, que es, pues, es una zona que ya tiene menos oxigenación, es la zona en la que se superpone el oxígeno y sulfuro de hidrógeno, apareciendo bacterias oxidadoras del azufre como la Vegiaota, Thiobacillus, Thiotrix, utilizando la fuente de carbono, como fue el papel periódico picado, como materia orgánica y oxidan el ácido sulfídrico, que llega desde las capas inferiores a azufre elemental. En la zona anaeróbica, que esa es una zona acá, la parte baja, que es una zona de lodos, este ácido sulfídrico es precursor de la parte inferior para bacterias fotosintéticas anaerobias que predominan en la parte superior de zona anaerobia. Y una serie de bandas rojas y de color verde también que pueden ser vistos acá en la columna.
Las bacterias rojas, no del azufre, son bacterias anaerobias fotoorganótrofas que solo pueden hacer presencia en una fuente de carbono orgánico. Hay una capa de color rojo, aquí anaranjado, también puede tener aquí, se observa aquí unas capas de color verde. Una zona de lobos de bacterias del azufre rojas. Estas bacterias son fotolitótrofas que realizan una fotosíntesis anoxigénica, que no contienen oxígeno, ya que utilizan el ácido sulfídrico en vez de agua como un reductor, resultando en sulfatos. Bueno, esta es como la fase de la columna, lo que queríamos explicar, y acá en la foto pues las podemos evidenciar cómo se fue desarrollando en el experimento que hice. Esta fue la bibliografía que utilicé para poder desarrollar la columna. Muchas gracias.